Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. En el capítulo 16 de San Lucas, capítulo 16 de San Lucas, hablando de la parábola del mayordomo infiel, nuestro Señor dice algo muy importante para nuestro provecho espiritual. En el capítulo 16, entonces, versículo 9 de San Lucas dice: por lo tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El padre Juan Croisset, en su maravilloso libro Año Cristiano, en el tomo 5, nos explica esto de hacerse amigos con las riquezas y nos habla de la limosna, su necesidad, sus ventajas. Considera que la limosna en nuestra religión cristiana católica no es un simple consejo, sino un precepto. La limosna es un precepto, no un simple consejo. En efecto, en el capítulo 25, en el juicio final, nuestro Señor Jesucristo, el único reproche que hace a los condenados es no haber hecho obras de caridad. Váyanse malditos lejos de mí, tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber, estaba enfermo o preso, no me han visitado, etc. Entonces, aquí sí entendemos por qué dice este precepto. Qué grosero error es el creer que la caridad cristiana sea una obra de supererogación, algo de añadido, no indispensable. No, sin hacer obras de caridad, bien, no hay salvación. Jesucristo nos ha impuesto un precepto expreso de hacer limosna, y es tan riguroso este mandamiento que bastará no haberlo cumplido para ser reprobado de Dios y oír este formidable decreto: id malditos lejos de mí al fuego eterno. San Mateo 25:46. ¿Y por qué? Y porque tuve hambre, dirá el Señor, y no me habéis dado de comer, porque no tenía vestido y no me lo habéis proporcionado. Un Dios tan bueno y tan justo no reprobará jamás a los hombres de haber omitido simples consejos, sino por haber violado un precepto. Dios de esto, ¿qué podemos decir? Después de esto, ¿qué podemos decir? ¿Se dirá que la limosna no es más que un acto de devoción? En verdad os digo, dice el Señor, Salvador del mundo, ¿cuántas veces hiciereis estas cosas con uno de los más pequeños de mis hermanos, lo habéis hecho conmigo mismo? No hay motivo para extrañar que haya todavía en la iglesia gente que carezca de todo entre los cristianos persuadidos de este artículo, uno de los más importantes y mejor fundado en nuestra creencia, a saber que todo el bien que se hace a los demás se hace a la persona misma del Salvador. El que da un vaso de agua fresca a un niño en mi nombre, a mí lo hace. Todo el bien que hacemos a los demás, lo hacemos a la persona de Cristo. Y aunque un mendigo nos engañe, supuestamente o realmente, bien, no es grave. ¿En qué sentido? En sentido que lo hacemos por amor a Dios. La limosna la hacemos por amor a Dios. Todo lo que hacemos a los demás se hace la persona misma de Cristo. ¿Podía Jesucristo hacer un partido más ventajoso a los pobres que ponerse en su lugar? ¿Podía la providencia asignarles un fondo más abundante para su subsistencia? Si hubiese fe en nosotros, ¿habría gentes más felices que ellos? No es ya un pobre al que se le niega el socorro, es al mismo Jesucristo. No es a un hombre vil, abyecto, al que yo despido con dureza,
es al Señor del universo, es al Redentor, el juez soberano, de todos los hombres, al que yo desprecio, en no hacerle la limosna, la ayuda que pide. Y no pensar que en esto es una locura. Nosotros debemos ayudar al pobre que pide. La limosna que le hacemos es una orden del Señor, es un derecho del Señor. Nosotros debemos pagar este derecho. Todo lo que hacen a un pobre en mi nombre, a mí lo hacen. Todo el bien que hacemos al prójimo por amor de Dios, lo hacemos a Dios. Todos nuestros bienes son de Dios, por derecho de soberanía. Debémosle pues el tributo y el homenaje. Dios hipoteca este tributo y estos frutos para la subsistencia de los pobres. Miren, a los estados, a los gobernantes pagamos los impuestos. Bien, a Dios debemos pagar algo también porque es nuestro creador y todo lo que somos y tenemos, bien viene de Dios. Si tengo salud, si tengo éxitos, si tengo talentos para ganar, Dios me los dio. Debo darle algo y Dios quiere que lo dé este algo a los pobres. Y después de esto, ¿se considera por nada el no asistir a los desgraciados? ¿Se mira como indiferente el negar la limosna? Ay, ya comprendo, Dios mío, ¿por qué no echaréis otra cosa en cara a los réprobos que el haber negado la limosna? Puesto que esta denegación es una injusticia, una injuria que se hace a vuestra persona. Es una impiedad escandalosa de que acaso me hallo demasiadamente culpable. Bien, todas las veces que pudiendo ayudar, aunque sea poco lo que uno pueda, y no hago esta ayuda, estoy faltando a Jesucristo mismo. Ahora consideremos que la limosna es una de las señales más ciertas de la predestinación, así como la dureza con los pobres es un signo visible de una reprobación poco dudosa. Notemos bien esto. La limosna es una de las señales más ciertas de la predestinación, es decir, de salvación eterna, así como la dureza con los pobres es un signo visible de una reprobación poco dudosa. La misericordia de Dios es el fundamento más sólido de nuestra salvación. La misericordia de Dios es el fundamento más sólido de nuestra salvación. ¿Quién nos asegura más este fundamento que la misericordia con los pobres? Bienaventurados los que ejercitan la misericordia, dice el Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Capítulo 5 de Mateo. De la misma medida, dice también el Señor, de que os hubierais servido, se servirá Él para vosotros. Dad y se os dará. Capítulo 6 de San Lucas. Se derramará en vuestro seno una medida llena, bien completa, y después de agitarla todavía reposará. Entonces, en la medida que, hermanos, que ayudamos al prójimo por el amor de Dios, sea lo que sea la ayuda, que sea ropa, que sea comida, que sea dinero, que sea cualquier cosa que hacemos, sí tiene su recompensa. La limosna, decía Tobías, purifica nuestras almas de sus pecados, alcanzándonos un verdadero dolor. Tobías capítulo 12. Después de todo, haced limosna, decía el Salvador, y seréis purificados de todos vuestros crímenes por la gracia de la conversión que ella os obtendrá. Entonces, en la medida que hacemos limosna con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el religioso, la religiosa, el enfermo, Dios nos recompensará, nos dará incluso la gracia del arrepentimiento, la gracia de la conversión. Por eso el que está en pecado debe hacer limosnas, aunque no tenga cuenta abierta en el cielo. Esto lo ayuda a abrir estas cuentas, pasar del estado de pecado al estado de gracia, haciendo una buena confesión, por ejemplo. Y a la verdad, la única ventaja que las riquezas proporcionan a los ricos para su salvación, entre los muchos obstáculos que a ella les oponen, es la de poder pagar lo que deben a la justicia de Dios,
poniendo estas riquezas en manos y en el seno del pobre. ¿Cuántos protectores poderosos y amigos sinceros no pueden ganar por ella para con Dios? Entonces, el que hace la limosna, bien tiene protectores en la tierra. Por ejemplo, cuando un pobre viejito, una ancianita, dice, Dios te bendiga, Dios me lo bendiga. Bien, que Dios te cuide, te ayude, te preserva de muchos problemas, dificultades, accidentes, y también te alcanza la gracia de la salvación. ¿Qué decía Daniel al rey? Redime tus pecados con la limosna. Daniel capítulo 4. Dichoso aquel, dice el profeta en el Salmo 40, dichoso aquel a quien la compasión hace atento a las necesidades del pobre, porque no solamente le guardará el Señor de todos los peligros de la vida, no solo le hará feliz en la tierra, sino que en el último día de su vida, en el momento crítico y decisivo de la eternidad, le asistirá Dios de un modo particular y le librará de los lazos y de las acechanzas del enemigo. El que fue misericordioso, generoso, limosnoso con los pobres, las viudas, los huérfanos, los religiosos, religiosas, y bien, Dios dice, no solamente le guardará de todos los peligros de la vida, no solo le hará feliz en la tierra, sino que en el último día de su vida, el momento crítico y decisivo de la eternidad, le asistirá Dios de un modo particular y lo librará de los lazos y de las acechanzas del demonio. ¿Y qué, Señor, después de todas estas seguridades de vuestra liberalidad, todavía se niega a la limosna? Se cree emprovecerse aliviando a los pobres. La limosna únicamente es la que fija las fortunas, la que nutre la abundancia en las familias. Ella es la que perpetúa las prosperidades. Menester es tener muy poca religión. Preciso es que nuestro corazón sea muy malo para ser poco caritativos. Dios mío, cuánto sentimiento tengo por haber conocido hasta aquí tan poco la virtud de un medio tan eficaz. Si yo no estoy en estado de dar mucho, espero que tendréis consideración a los sentimientos de mi corazón, al deseo que tengo de serviros y de honraros en la persona de los pobres. ¿Y qué, Señor, puedo yo, haciéndoles bien, haceroslo a vos? Y dudaré aun si os lo he de hacer. Dichoso aquel a quien la compasión hace atento a las necesidades de los pobres. No, Dios mío, jamás nos empobrecerá el daros a vos. Propósitos. ¿Queréis dejar bienes a vuestros hijos para pasar vuestra vida en abundancia, transmitir aún los frutos de vuestros sudores y de vuestra industria, las prosperidades mismas hasta una larga y dichosa posteridad? Hagan limosna. Den liberalmente, generosamente a los pobres, abran vuestra bolsa a los infelices. Pocos preceptos hay más positivos, pocas recompensas más seguras. No solamente no empobreció jamás a nadie la limosna, sino que puede decirse que hay pocas fortunas bien cimentadas, pocas prosperidades largas que no sean la recompensa de la caridad de los hijos o de la de sus padres. Tomemos hoy la resolución de no dejar pasar día alguno sin santificarlo con alguna obra de caridad. Si tenéis bienes, paguen el diezmo a vuestro Dios, y mirad los pobres como los recaudadores de lo que a Él le pertenece. ¿Estáis sin posibilidades de hacer limosna? Honrad al menos a los pobres, hacedles todo género de servicios, procuradles todos los socorros que pudierais según vuestro estado. Por ejemplo, una persona que va a limpiar la casa de un ancianito, de una ancianita, que lava su ropa, etcétera, le cocina, hace también limosna. Una persona que va a visitar un enfermo, una enferma que ya no se aguanta para leerle un texto, el evangelio, unos salmos, una oración, hace grande limosna.
La persona que reza por los pobres pecadores es hacer una grande limosna, porque no solamente la limosna es dar, también la limosna es ayudar al prójimo con la oración, con el consejo, el buen ejemplo. El padre Croce sigue diciendo, honrad al menos a los pobres y hacedlo todo género de servicios. Procuradles todos los socorros que pudierais según vuestro estado. Si tuviésemos una verdadera fe, una fe viva y activa, pocas personas habría que nos pareciesen más respetables que los pobres, porque veríamos siempre en su persona la persona de Jesucristo. Arreglad vuestra limosna con proporción a vuestros bienes y a vuestras rentas. ¿Qué quedará las más veces para dar a los pobres si la limosna se arregla con relación a lo superfluo? Hay pocos que creen que tienen nada superfluo. Los que más esperan expenden en juego, en muebles, en equipaje, en banquete. Son por lo común los que menos limosnas hacen. Y después de esto se extrañan las revoluciones de fortuna que sepultan el polvo a los que rehusan a su Dios el tributo de sus bienes. Estableced lo que debéis dar todos los años, todos los meses, todos los días, aquel de quien todo lo esperáis y a quien debéis vuestros bienes y vuestra vida. No sirvan los reveses de los tiempos, sino para haceros más caritativos, esto es, el medio de que os sean poco sensibles sus efectos. El número de vuestros hijos y otras 100 razones domésticas deben ciertamente hacer que reforméis vuestro gasto en el lujo, en las diversiones, en el juego, pero jamás en las limosnas. Tenéis 8 hijos, en verdad que no abandonaríais el noveno si Dios os lo hubiese dado. Poned pues en lugar suyo a Jesucristo, y el gasto que os haría el noveno hijo, dadlo a los pobres. Tienes 9 hijos, 8 hijos, bien considere que tienen un noveno, que es el pobre. Tienes 2 hijos, piensa que hay un tercero, que es el pobre. Tienes 4, piensa que el quinto es el pobre, etc. Ayudar es muy importante, es importante. Tienes 8 hijos, en verdad que no os abandonaríais el noveno si Dios os lo hubiese dado, dice el Padre. No juguéis, y lo que creeréis que hubierais perdido aquel día en el juego, distribuidlo a obras de caridad. Jugar, tomar, fumar, todo lo inútil que he gastado, ¿no? Os viene gana de comprar un mueble sin el cual podéis pasaros, dar por gusto una comida, hacer algún gasto de pura vanidad o de capricho, privaos de esta vana satisfacción, aquella suma dadla a los pobres, aquel que quiere daros por ella el centuplo. Pocas comunidades y aun familias hay que no puedan socorrer a algún pobre con lo que en ellas se desperdicia por negligencia o por olvido. En fin, tened siempre en vuestra casa el tesoro de los pobres, esto es, una bolsa en la cual depositéis alguna cosa siempre que cobráis vuestras rentas o hicierais alguna ganancia en el comercio. Tener una alcancía, por ejemplo, para los pobres. Este fondo debe ser independiente de vuestras limosnas ordinarias, y lo llamaréis el tesoro de los pobres, porque de él sacaréis con que asistirlos extraordinariamente en sus necesidades. Entonces, queridos hermanos, la limosna es obligatoria en la fe. La limosna en su religión no es un mero consejo, es un precepto. Es un precepto. Jesucristo nos ha impuesto un precepto expreso de hacer limosna, y es tan riguroso este mandamiento que bastaría no hacerlo para ser condenado. Váyanse malditos, lejos de mí. Tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, no me han visitado. Entonces, hermanos, hagamos limosna según nuestros medios, nuestras posibilidades. El que tiene 10 camisas, aunque de 3 a los pobres, todavía tiene 7 para la semana. El que tiene, no sé, 4 pares de zapatos, que dé 1 a los pobres.
El que tiene 10, digamos, pesos o dólares o no, lo que tiene, que dé uno a los pobres. El que tiene 100, que dé 10. El que tiene 1000, que dé 100. El que tiene 10.000, que dé 1000. Cada quien según sus medios, y aprender a los niños a hacer actos de caridad. Esto realmente ayuda muchísimo. Dichosos somos si ayudamos a los pobres. Todo lo que damos a los pobres por amor a Dios, lo damos a Cristo y Cristo recompensa. San Jerónimo dice, nunca jamás vi gente caritativa que hace limosnas condenarse. Y bien, si queremos salvarnos, demos por amor a Cristo lo que podemos generosamente, y evitemos todos los gastos, despilfarros, gastos inútiles, eliminar esto de nuestra vida y tengamos una alcancía para los pobres por amor a Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la Iglesia. También otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación, espiritualidad, sobre la Virgen, etc. Que Dios los cuide, la Virgen los ayude. Y no olviden este último consejo, decía San Francisco de Sales: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Y la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro, decía San Antonio María Claret. ¿Por qué? Porque hoy la gente necesita conocer el camino de la salvación. El catecismo es la crema de la Biblia, lo más importante de la Biblia para conocer el camino de la salvación. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.